mesomorfo, endomorfo, son todo lo mismo, digamos, microspláncnico, normosplásnicos, de acuerdo a cómo estén nutridos, digamos, pero en realidad nosotros podemos objetivar mejor por índice de masa corporal y todo eso, eran las clasificaciones previas cuando todavía no existía todo eso, pero así los clasificaba en su momento, digamos, y bueno, ustedes también lo clasifican así, un paciente que está adelgazado, desnutrido, un paciente que está atlético, un paciente que es pícnico, está gordito, con panza, pero es chiquito, etcétera, etcétera. Y ahí lo tienen. El endomórfico pícnico, el ectomórfico o ectosómico, que es prácticamente alto y flaco, digamos, y el mesomórfico atlético, que es casi normal, entre comillas, definiendo la normalidad como las relaciones ideales entre peso, talla, altura, ¿cómo se llama? Peso, talla, constitución, masa muscular, todo eso, definiendo como normal eso, podemos decir que están los endomórficos y los ectomórficos. La constitución y el estado nutricional. Nosotros podemos encontrar, así a simple vista, digamos, sacándole la ropa al paciente directamente, lo que encontramos son este tipo de alteraciones, que son la obesidad, la delgadez y la caquexia. La caquexia es un estado extremo, la delgadez es un estado previo a la caquexia, digamos, la obesidad es la zona. Entonces, una vez que lo encasillamos, entre comillas, al paciente en ese estilo, vamos por el examen de piel y faneras. La piel y faneras. Nosotros vemos en la piel color, humedad y untuosidad, turgencia, elasticidad, temperatura, lesiones primarias y secundarias, los nexos de la piel, que son los pelos y las uñas. Ahora, después volvemos a esta diapo, pero ahora vamos a las alteraciones en el color de la piel. Cuando vemos un paciente, nosotros podemos decir que el paciente está pálido, si tenemos que mirar y hacer diagnóstico si la palidez es transitoria o persistente. La palidez puede venir acompañada de un susto, por ejemplo. Un susto o un estrés puede provocar una palidez que es obviamente transitoria y después el paciente recupera, digamos. O persistente, en el caso de las anemias, donde ya el color de la piel es blanquecina, digamos, mucho más bajo, y ya se dice, bueno, esta es una palidez persistente. En el transitorio, por ejemplo, nosotros lo acostamos al paciente y le levantamos las piernas y aparece enseguida rubicundez o eritema, que es la sangre llega a los sectores donde no llegaba, y esta puede ser fisiológica o patológica, transitorio, permanente. Por ejemplo, la rubicundez del alcoholismo, la policitemia, el EPOC por alta concentración de oxígeno, por ejemplo, eso produce rubicundez o eritema. Y las transitorias son, por ejemplo, la rubicundez transitoria, cuando el famoso ponerse colorado, digamos, cuando uno tiene vergüenza, hay una rubicundez o eritema que se nota en la cara, en los rubios más todavía, los de piel blanca, y eso es fisiológico, digamos. Y puede ser patológica en el caso de que uno tenga, por ejemplo, telangiectasia, cosas que están relacionadas con que son las venitas de la cara, que están relacionadas con el alcoholismo, ¿no? Y la ictericia, o sea, vemos en la alteración del color de la piel que puede estar disminuida la coloración, que es palidez, puede estar aumentada la coloración, que es rubicundez, o puede tener otros colores, como la ictericia, por ejemplo. Y la ictericia es el color amarillento de piel y mucosas que supera que la bilirrubina pasa a la sangre, digamos, y ese color lo da la bilirrubina, el color amarillento de piel y mucosa. Las ictericias pueden ser de varios tipos, no importa ahora que ustedes sepan que hay una hemolítica, una colestásica o una por hepatitis, pero es para diferenciar los colores nada más, la flavínica, la verdínica, la rubínica. Por ejemplo, la ictericia por hepatitis es más tirante, la ictericia es un poco más mezclada con rubicundez, en cambio la verdínica, la colestásica, digamos, es bien verde, el paciente se lo ve con un tinte verdínico y así.
Pero con que ustedes me digan que está ictérico, ya es suficiente. Bueno, aquí van a ver eritemas de distintos tipos, digamos, uno por sol y otra por irritación. Y esto es una ictericia. Ustedes van a ver, donde primero se nota, digamos, es justamente aquí, en la esclerótica. Ahí en la esclerótica se nota antes que ven que la piel no es tan ictérica como la esclerótica, digamos. Se nota más acá primero. De todas maneras, si ustedes comparan el dedo del operador con estos tintes que hay por acá, ahí se nota la ictericia. Esto está claro. Este está claro el color amarillento y acá está claro el color amarillento, ¿no? Y además, un alto grado de nutrición donde se notan las costillas y todo ese tipo de cosas que también hay que describirlas en la historia clínica. Otra alteración que puede aparecer es la de color, digamos, de la piel. Acuérdense que estamos en piel, es la cianosis, que es la coloración azulada de piel y mucosa. Coloración azulada de piel y mucosa. Esto se da por aumento de la hemoglobina reducida por encima de 5 gramos por 100 decilitros. O sea, tiene que haber una destrucción de los glóbulos rojos, aparición de la hemoglobina reducida por encima de los 5 gramos por 100 decilitros. Se suele ver, las cianosis pueden ser periféricas o centrales. Esto que después le preguntan en el examen, son preguntas de examen, digamos, sobre cianosis periférica y cianosis central. La cianosis central se suele ver en las cardiopatías, congénitas, cuando los nenitos nacen con transposición de los grandes vasos o foramen oval permeable o lo que fuera. Eso hace que produzca una cianosis generalizada y central. En cambio, la cianosis periférica es la que solemos ver, por ejemplo, en el frío, donde los dedos, los labios, o sea, se le denomina también acrocianosis, las partes acras del organismo, son las que sufren y se ponen de color azul. La periférica es esa, y la central es la que viene de una cianosis que ya es un poco más compleja, relacionada con malformación. Aquí tienen una cianosis central, bueno, no podemos decir que sea central porque no conocemos el paciente, pero ven la del chiquito, la coloración azulada de piel y mucosas es bastante importante. Después se ve acá también, un poco menos, digamos, pero se observa, y en el pie de un chico también. Es más fácil observarla a la cianosis cuando el paciente está chocado, en edema agudo de pulmón, ese tipo de cosas, ahí la observamos perfectamente. Después tenemos otras alteraciones como la melanodermia, por ejemplo. Esa melanodermia es la que solemos observar en un tinte más negruzco, sobre todo suele dar en la base del cuello, en los miembros inferiores, en zonas que están normalmente pigmentadas. Por ejemplo, en la enfermedad de Addison, o se llama melanoplaquia, la enfermedad de Addison es una insuficiencia de las glándulas suprarrenales. En el embarazo se suelen ver en la cara 2 manchas sobre los pómulos en las mujeres embarazadas, la van a observar ustedes. Eso se llama cloasma gravídico o cloasma solamente. Suelen mancharse aquí arriba en los 2 pómulos. En el síndrome postflevítico, en los miembros inferiores, en la intoxicación por arsénico, aparecen unas placas de tinte negruzco en el tronco. Bueno, la intoxicación por arsénico es a veces el hiperarsenismo crónico, suele traer pacientes del interior que traen este tipo de placas. Después, como otra alteración, tenemos la hemocromatosis, coloración bronceada, más bien tirando a sepia. Esto es un trastorno por la acumulación de la hemosiderina, que es un derivado también de la sangre, en las vísceras. Es una alteración hepática en general por trastornos del cobre y ese tipo de cosas. Se suele ver como una coloración bronceada permanente y a veces se ven en los pacientes renales también un tinte muy especial, que no es ni ictericia ni melanodermia, es una intermedia, digamos, que se le denomina hemocromatosis. ¿Hasta aquí vamos? ¿Vamos acá hasta acá?
Bueno, Sí, profe. sí, seguimos. Aquí vamos. Fíjense, esto es una acantosis nigricans maligna en un paciente de 33 años. Se produce ese tipo de lesiones a la base del cuello, les decía yo, a veces aparece por tumores como síndrome paraneoplásico, ese tipo de cosas. Y debajo hay una manito de un anciano o anciana, donde se ven las pigmentaciones, aparecen pigmentaciones en esta parte del dorso de la mano, digamos, más que, sobre todo los de piel blanca, más, digamos, van avanzando con el tiempo, ¿no? Van avanzando con el tiempo y a la medida que se pone más anciano, se van notando más. No son patológicas, son normales, digamos. Las de arriba sí son patológicas. Bueno, después, otras alteraciones, así como vimos las del color, puede haber despigmentación. La despigmentación que puede ser localizada, extensa o generalizada. Cuando es generalizada es el albinismo, digamos, no tiene ni un melanocito entre las células de la piel, y entonces es blanco y hasta tiene los cabellos blancos, las cejas blancas, las pestañas blancas, y es un trastorno genético, digamos. Es más extensa, las alteraciones del color de la piel como la despigmentación, es más extensa y ahí se denomina, como ejemplo, digamos, más específico, es el vitíligo o vitiligo, y la localizada, que son leucodermis, puede ser producida por hongos, infecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver eso. Ahí tienen localizadas y generalizadas. Acuérdense que dijimos extensa el vitíligo y el albinismo. Acá no hay albinismo, digamos, que es generalizada, pero hay localizada y vitiligo, digamos. Estas son localizadas. Aquí se hacen los distintos tipos de vitiligo, no distintos tipos, el mismo, pero en distintos tipos de piel, digamos. En los blancos, muy blancos, a veces pasa desapercibido o más desapercibido que obviamente gente con piel negra o con una piel más morena, y lo mismo en este caso, que parecido. En los adultos jóvenes se suele ver así en placas grandes, pero toma mucho los miembros superiores e inferiores, y estas son a veces las placas localizadas de hipopigmentación que se suelen ver sin llegar a ser un vitiligo en general, pero también se suelen observar. Profe, una pregunta. Sí. ¿El de las manos sería sí. localizada? Sí, no, digamos, lo que pasa es que el vitiligo tiene distintos grados, digamos. A veces el vitiligo es generalizado, pero las lesiones son pequeñas y en placas, ¿entendés? Entonces, a veces aparecen en determinados lugares, por ejemplo, labio, bueno, acuérdense de Charly García, que tenía su bigotito de un color, y tiene todavía su bigotito de un color que respondía a una hipopigmentación de ese sector, y nada, digamos, no lo conozco a Charly García. Sí, lo conozco, lo vi sin camisa, pero no me parecía que tuviera nada más. Pero, para dar un ejemplo, digamos, pero en realidad el vitiligo tiene distintas formas. A veces aparecen los codos, en las rodillas y nada más. Otras veces aparece como en este chico, digamos, en todo el tórax y un poco en el brazo. Fíjense que los miembros también están tomados acá, y un poco acá el brazo, no alcanzo a ver bien la cara, pero digamos, él cubierto acá y con pantalones no te das cuenta, tal vez, digamos, con una remera manga larga y pantalones no te das cuenta que tiene, pero después viéndolo, estas son placas localizadas, esta es una placa localizada, estas parecen localizadas, pero esto ya es más general, ¿ven? Las axilas, ambas mamas, digamos, sobre todo en la zona areolar, debajo de las mamas suele haber mucho siempre, y en los laterales. Pero la pregunta era esa, digamos, si era localizado o no. Y a veces el vitiligo es localizado también. Y a veces estas lesiones son producidas por hongos, no tan grandes como esta. Pero ahora vamos a ver cuando veamos faneras, digamos. En el cuero cabelludo se suelen ver lesiones así que están producidas por hongos, ¿no? Se llama alopecia, que son localizadas. Y ahora vemos en la piel las lesiones que vamos a encontrar o que podemos describir en la historia clínica mientras estamos examinando al paciente.
La mácula, que es una mancha cutánea circunscripta, sin elevación ni depresión. La mácula, casi parecida a esta, digamos, una mácula. Es una mancha cutánea circunscripta sin elevación ni depresión. La pápula, que ya es otra cosa, es sólida, elevada, no mayor que medio guisante. Guisante es el poroto, digamos. Sí, poroto, la chaucha, no me acuerdo, pero bueno, una chauchita. La pápula, digamos, es sólida y está elevada, pero no es muy grande, digamos, ¿no? La vesícula es cuando ustedes alguna vez si se quemaron, vieron que se hace una pequeña vesiculita que contiene un líquido seroso, que es muy parecida a la ampolla, que contiene un líquido libre, grande ya, en tamaño, es más que el contenido lo que diferencia a la vesícula de la ampolla. La vesícula pueden ser varias múltiples, chiquititas, que tienen un líquido seroso, y la ampolla en general es una sola grande que tiene el material del líquido libre adentro, que también es un líquido seroso, digamos. El nódulo, que en realidad es sólido, uno lo palpa y lo siente, y varía entre un guisante y una avellana, digamos, un poquito más grande que la pápula. Esto lo vamos a ver en piel siempre. Aquí vas a ver. Bueno, aquí hay lesiones de la piel, porque hay un cloasma, digamos, una hiperpigmentación en la parte superior. Aquí tenemos lesiones, estas lesiones son más relacionadas con cáncer, digamos, es el vaso celular, una destrucción un poco más grande, una pápula, unas vesículas con contenido líquido en su interior, una mancha de hiperpigmentación sola, sin una mácula, digamos, grande, sin sobresalto, sin elevación. Vesículas varias, está provocada por herpes zóster, o esto ya es una pápula con alguna lesión que puede eliminar material purulento por ahí. Esto es una vesícula pequeña. Esto también es herpes zóster o el común, digamos, cualquiera de los dos. Y las lesiones secundarias o lesiones fundamentales de la piel, que son el tumor, que es una formación sólida, que de mayor tamaño que una avellana y que en general suele tener, ahora lo vamos a ver, pero suele tener alguna otra cosa como esto, digamos. Costras, por ejemplo, lesiones que están como no maduras y lesiones maduras, que se suele observar en los carcinomas celulares, por ejemplo. Pero si nos referimos específicamente a lesiones de la piel sobreelevadas y con forma sólida, de mayor tamaño que una avellana, podemos sospechar que es un elemento tumoral, no sabemos si es benigno o maligno. La roncha, que esta sí se eleva transitoriamente y circunscripta, hay un edema importante que se suele palpar, ustedes habrán tenido alguna alergia o una picadura de abeja, por ejemplo, y eso es una roncha transitoria circunscripta. La exfoliación, que son masas de epidermis que se descaman, como la caspa, descamadas o en descamación por sequedad de la piel o por quemaduras. Pues, la costra, que es lo que vimos recién, y la costra, otra vez les muestro acá, es esto, digamos. La costra es una masa sobre la superficie que son exudados desecados, digamos, como una cascarita, nosotros le llamamos cascarita, la cascarita que se te forma sobre la herida. Y la escoriación, que es la lesión provocada por una abrasión. Por ejemplo, esto vamos corriendo y nos raspamos contra la pared, eso produce una abrasión que es superficial, pero que se denomina excoriación. A veces en las agresiones en general a hombres o a mujeres se suele describir como escoriaciones varias cuando hay lesiones en varios lugares, digamos, que producen abrasión superficial de la piel. Después tenemos otro tipo de lesiones que son también las fundamentales. La fisura, que es una grieta que se extiende por la epidermis, se suele observar. A veces se suele observar esto en los talones de los pacientes. Hay una grieta en la piel donde hay mucha queratina
y se extiende por la epidermis. La grieta, cuando no se usa esas cosas, aparece una grieta en la piel, en los talones, se denomina fístula. La úlcera, como ustedes saben, es una pérdida de sustancia, entonces se suele ver en los pacientes que tienen varices, úlceras varicosas en los miembros, y suele ver la pérdida de la sustancia, queda como un tejido vivo ahí al aire. La cicatriz es como ustedes ya saben, la formación de un tejido conjuntivo sobre una herida anterior, que sustituye a una pérdida anterior, y cuando se hace exuberante se denomina cicatriz queloide, digamos, una reacción exagerada del tejido. Y la mancha es un depósito anómalo de sustancia colorante, que es como vimos hace un ratito. Aquí van a ver, esto es una úlcera por decúbito. En general, esta también es una úlcera por decúbito. Aquí hay otra con un poco de queloide alrededor. Estas son lesiones, esto seguro que es un paciente con HIV y sarcoma de Kaposi, que se puede ver así, con hipopigmentación generalizada. Estas son las máculas que a veces se dan en las reacciones alérgicas y que en realidad están anteriores a esta. Es esto, es roncha, elevación transitoria del isincronquiripta. En general es un pedazo así y quedan elevadas. Esto es una reacción anafiláctica seguro, pero en la picadura de abeja es la más significativa. Alteraciones vasculares de la piel. Acuérdense que recién estamos mirando alteraciones de la piel en general, en su conjunto. Estamos mirando recién el paciente. Arañas vasculares o neoaracniformes o telangiectasias, como le había dicho anteriormente. Las telangiectasias aparecen en general en los pómulos o en la punta de la nariz, como el rinofima en los pacientes alcohólicos o que suelen tomar mucho, digamos, se nota enseguida cuando el paciente es tomador, porque aparece una hipertrofia de la parótida y un rinofima y un poco de arañas vasculares o telangiectasias en los pómulos. Las púrpuras, que son lesiones de color púrpura, por eso se llaman así. La circulación colateral, que es la que se produce cuando hay una obstrucción central o alguna cosa, y aparecen las venas muy importantes sobre lugares donde habitualmente no están, por ejemplo en el abdomen, ese tipo de cosas. No están siempre, no se las ve ingurgitadas. Así. Estas son las arañitas, a esto se denomina telangiectasia, también a esto, pero en realidad es más común en las mujeres este tipo de pequeñas arañas que tienen tratamiento como varices, digamos, acá se les inyecta un material y esto se va, digamos, pero es estético nada más, pero después, como nombre científico, se llama telangiectasia o enfermedad varicosa, digamos. Aquí hay más. Esto es una acrocianosis de verdad. Esto puede ser debido al frío, por ejemplo, o a una isquemia bilateral de los miembros que produce este tipo de cianosis periférica, pero que es gravísima. Ven que acá está bien negra la planta del pie y que tiene el paciente, digamos, pero una acrocianosis importante. A veces se veían en los pies de trinchera esto en las guerras y terminaban amputándose a ambos miembros. Esto es una reacción anafilactoide también bastante importante. Estos son máculas, estos son picaduras también son máculas, ¿no? Por supuesto hay que describirla como mácula, que son picaduras de pulga, ese tipo de cosas. Esto no sé qué es. Y esto acá también se ven acrocianosis como esta mancha cianótica aquí, lo mismo que acá. Es para describirlas en la historia clínica, digamos, sin que sepamos realmente el diagnóstico. Ya les digo, esto es claro que es una acrocianosis bilateral de los miembros inferiores, se describe así, ¿no? Debajo de la rodilla hasta el fin de la extremidad, con incremento, empeoramiento en la planta del pie. Sabemos que esto es algo que dejó sin irrigación esta parte, digamos, o que hace que tenga, si hay un trombo acá arriba, o si esto estuvo en el frío extremo, no lo sabemos, o si es un paciente chocado, o si es un paciente muerto. A veces en los pacientes
Está en óbito, aparece esto también. Bueno, otras alteraciones. ¿Hay preguntas hasta ahí? Hasta ahí. Una pregunta, ¿qué tipo de ronchas son las que se ven en una persona con Esper-Zoster? ¿Con qué, hija? No te escuché Con bien. Esper-Zoster. Con herpes zóster son estas, mira. Estas. Son así, pero en general, estas vesiculitas con un contenido adentro, pero depende, este podría ser un herpes simple, digamos, porque es un pequeño lugar. El herpes zóster toma una metámora del cuerpo, por ejemplo, nace en la parte posterior y se viene hacia adelante con este tipo de vesiculitas en todo su recorrido. En todo su recorrido. Y si es oftálmico, toma el nervio oftálmico, digamos, y compromete la cara y el ojo. Pero son ese tipo de vesiculitas, digamos. Son más que nada vesículas. Digamos que depende del tipo de herpes que tenga, pero el zóster produce este tipo de vesículas muy dolorosas, y también el herpes simple de los labios también produce lo mismo, vesiculitas dolorosas, y después está el herpes oftálmico, que también es zóster y es doloroso también, de la misma forma, con vesículas pequeñas. Está bien, Llenas de gracias, líquido. profe. Sí, llenas de líquido, ¿eh? Siempre tienen un poquito de líquido. Muchos aconsejan romperlas, otros dicen que no. En realidad, si no tenés que ponerle encima, conviene no tocarlas porque, digamos, si no se sobreinfectan y toda esa historia. Así que yo preferiría no tocarlas en el caso de, hasta que no sepas que. Después, bueno, está la historia de la tinta china y toda esa parafernalia que cura el herpes zóster teóricamente. Lo que pasa es que el herpes zóster, como toda virosis, está limitado, digamos, y se limita con la tinta china. Bueno, habíamos dicho que había otras alteraciones también, como la telangiectasia, que es una dilatación permanente de los capilares superficiales y eh, se ven como estos así, pero más juntitos, más así. Estas son telangiectasias, pero no se notan muy bien ahí. Más juntitos y dan como una impresión de un nevo angiolar, digamos, pero en realidad son capilares superficiales que se traslucen en la piel. La petequia, que vamos a ver muchas petequias en nuestra vida, digamos, es una lesión por extravasación de sangre del tamaño de la cabeza de alfiler. La petequia, la petequia es esto, digamos. Una cabecita de alfiler chiquitita, van apareciendo muchas, así, trastornos de la coagulación suelen provocar esto, trombocitopenia, elementos relacionados con la coagulación sanguínea. La equimosis se ve como el moretón, el famoso moretón. La equimosis es el moretón y se debe a extravasación de sangre hacia sitios donde no tiene que estar, como la piel, por ejemplo, se habrán torcido un tobillo en algún momento y aparece el moretón, o golpeado una rodilla, o golpeado con un elemento en cualquier lado y aparece un moretón que va teniendo distintos colores en la medida que pasa el tiempo, digamos. A eso, al moretón se lo conoce como equimosis. La víbice, esto se ve mucho menos. Por ejemplo, esto se veía antes cuando se castigaba con látigo, digamos, una lesión lineal debido a extravasación de sangre. Las víbices se suelen ver en los pacientes que se ahorcan, por ejemplo. Los pacientes que se ahorcan se suelen ver las víbices en este sector, digamos, donde sufrió el ahorcamiento. Pero el ejemplo más común, para no ser tan drástico, es el golpe de látigo, donde quedaban lesiones de forma lineal debido a que se extravasaba un poco de sangre y quedaba debajo de eso. Y la efélide, que es la peca, digamos. Es una efélide, es esto. Me pasé. Es esto, una peca. Así se observan las efélides. Bueno, aquí. Y la efélide. La peca y se debe a concentración localizada de pigmento melánico. Entonces acuérdense de víbice es la lineal, efélide es la localizada del pigmento de la peca, digamos. Equimosis es el moretón y la petequia son
lesiones diseminadas amplias que son no más grandes que un alfiler, la cabecita de un alfiler, son extravasaciones sanguíneas. Y telangiectasias son como arañitas, digamos, que se traducen en la piel, se ven por fuera de la piel. Y vamos al pelo. Recién estamos mirando la piel del paciente, ¿eh? Acuérdense que ahora hay que mirarle el pelo y describir todo esto. En general se dice del pelo o se toma como referencia la distribución, y ahí se dice si la distribución es androgénica o andrógena o ginecoide. Van a ver que la distribución del pelo, digamos, andrógena, tiene una disposición específica y muchas veces va dejando, como pueden observar en cualquiera de nosotros, digamos, cualquiera de nosotros no, en casi todos, va dejando una pequeña entrada a cada lado del cabello que hace que eso sea muy, muy patognomónico del hombre, digamos, ¿no? Del masculino, te quiero decir. También algunas mujeres tienen un poco de distribución androgénica. Y la ginecoide es un poco más cerrada, viene más abajo, y el implante es más abajo en la frente, y desde ahí hacia atrás con todo el resto, ¿no? Después, sumado a eso, si las entradas, estas que les digo, van creciendo, digamos, aparece lo que se denomina calvicie, que es la caída del pelo, y ya aparece calvicie, bueno, obviamente al que le decimos pelado es por la calvicie total, digamos, en general, que a veces es hereditaria y hay una serie de cuestiones ahí. La alopecia, que es la caída transitoria del cabello, esto lo van a ver mucho en pacientes con quimioterapia o algunas alteraciones de ese tipo, a veces neurógena también, a veces relacionadas con el estrés, que es la caída transitoria del cabello, a veces total, a veces en sectores. La alopecia puede ser provocada por fiebre tifoidea, por eritematoso diseminado, por sífilis secundaria, por edema, de mixedema, digamos, por hipotiroidismo, la tiña, que es un hongo, el impétigo, que es ya la infección del hongo, incluso secundario a esto que les decía, a una fuerte tensión emocional que se denomina alopecia areata, el tratamiento psiquiátrico, digamos. Y por otro lado tenemos el hirsutismo. El hirsutismo es una distribución exagerada en las mujeres, pelo y barba, digamos, pelo, barba, bigotes. O sea, hay pacientes que tienen mucho crecimiento de cabello, digamos, de pelo, en distintos lugares donde teóricamente eran distribuidos para el hombre, pero bueno, le tocó en el reparto ser hirsuta y tener barba, bigote, bueno, hay que hacer un tratamiento bastante intenso para arreglar eso. Hirsutismo, pelos en los lugares donde no debería haber. Vimos piel, vimos pelo, ahora vamos a las otras faneras que son las uñas. Las uñas hay que mirarlas porque en realidad lo que nosotros tenemos que hacer, que la otra vez no lo describimos, como signo, digamos, es el relleno, lo que estoy haciendo acá ahora, si me ven, el relleno capilar. Apretar de manera sostenida el dedo y largarlo y mirar el relleno capilar. Si se debe producir el relleno capilar, significa que hay una buena distribución del volumen arterial circulante efectivo, digamos. Este es casi un signo vital, y nosotros lo hacemos así en todos los pacientes. Pero también miramos que el dedo hipocrático, digamos, o en palillo de tambor, es un dedo gordo, ahora lo vamos a ver, dedo que se agranda la última falange, como un palillo de tambor, una curvatura exagerada de la uña, que se denomina uña en vidrio de reloj, porque hace como una excavación, y un engrosamiento de la falange distal que le decía yo, que se denomina acropaquia. Eso es dedo hipocrático o palillo de tambor. Se ve con cuadros cianóticos, cuando son crónicos, digamos, como las cardiopatías congénitas, el cáncer, las bronquiectasias, las endocarditis, la cirrosis, suelen provocar dedos
hipocráticos o en palillos de tambor. La coiloniquia, esto es la uña en cuchara, es una concavidad de la uña, se ve en las anemias ferropénicas, ferropriva. Tiene que haber mucha anemia para que el paciente tenga una concavidad en la uña como única manifestación, digamos. En general se manifiesta de otra manera y uno encuentra la uña un poco excavada y dice, ah, mira, parece que tiene coiloniquia, pero no es tan frecuente de ver. En la psoriasis, por ejemplo, se suele ver en la placa ungueal pequeñas depresiones como picotazos que son relacionados con la enfermedad psoriasis, digamos, y no con las uñas específicamente. Pero son las alteraciones en la uña que nosotros solemos ver. Por supuesto, las micosis y todo eso lo van a ver después. Aquí tienen acropaquias, ¿eh? Aquí tienen acropaquia. Estos son los dedos en palillo de tambor. Ven que están acá, se ve mejor. La última falange agrandada, la uña, la articulación agrandada, la uña vidrio del reloj. Y aquí tienen coiloniquia, que son las uñas excavadas por carencia de la vitamina, el hierro. Esto es coiloniquia. Seguimos con las uñas. Bueno, no es tan importante, digamos, con que miremos las uñas de los pacientes y si hay alguna alteración se suele observar y se suele describir, pero las uñas con línea de Beau o de Bow, el paciente que ahora se adelgaza la uña y se ve después un surco transversal en ella, un surco transversal que no se suele ver en mucho. Es como que se detuvo el crecimiento y después crece desde ahí y se ve como un surco transversal en la uña. Digamos. Eso en los pacientes que están críticamente enfermos se suele ver al tiempo que se recupera. La anemia, se puede observar la palidez del lecho ungueal, eso es lo que les decía recién. Ustedes toman la uña, a ver si lo puedo, toman la uña así y le hacen, eso se llama relleno capilar ungueal y se observa que enseguida se rellena, digamos, se blanquea y enseguida se rellena. Eso es lo que se puede observar en el lecho ungueal. Cuando uno está anémico, digamos, tarda, en el relleno capilar tarda, digamos. La cianosis es la coloración azulada del lecho ungueal. Bueno, ya les dije, ya sabían ustedes lo que es debido al aumento de la hemoglobina oxigenada y bueno, se ve por otras razones. Y en la insuficiencia renal crónica hay una decoloración en la porción distal de la uña, por delante, digamos. Palidez en la porción proximal, la pigmentación de la piel de la base de la uña. En la base de la uña se suele poner, aquí en este sector, se suele poner oscura, digamos. La base de la uña se suele poner oscura. Esto en los pacientes renales crónicos. Pues, nosotros solemos observar mucho los pacientes que ingresan con fiebre y están sépticos o alguna cosa así al servicio. Le observamos las uñas buscando que subungueales en astilla, que son pequeñas lesiones como si se hubiesen golpeado, como si hubiesen entrado astillitas en cada una de las uñas. Nosotros buscamos eso porque las endocarditis bacterianas aguda, que es el EPSA, ese que está ahí, suele provocar hemorragias en astilla, no solamente en las uñas, sino también en la conjuntiva. Solemos buscar eso cuando sospechamos que el paciente tiene endocarditis, una infección de las válvulas. Y la onicolisis, que es la destrucción de las uñas, digamos, con caída, con calcio destruidas, se suele ver en la enfermedad en el hipertiroidismo o también llamado tirotoxicosis. Yo nunca vi, pero se describe esto en general. Tirotoxicosis es una enfermedad de la tiroides, digamos, que es por hiperactividad de la tiroides. Piel, vimos pelo, vimos uñas, ¿no? Ahora vamos a otro elemento que forma parte de la piel y que a veces no le damos mucha importancia, que se denominan ganglios linfáticos. Estos también producen alguna alteración importante que se traduce en piel, digamos. Los ganglios que se palpan, digamos, los ganglios en general no se palpan
salvo algunos pocos y específicos, como son los de las axilas y los de la ingle en general, pero hay que buscarlos bien para palparlos. De lo contrario, siempre significan que hubo alguna alteración infectológica, viral, bacteriana, parasitaria, micótica, cualquiera sea. Los ganglios palpables se denominan adenopatías. Si uno palpa el cuello y dice, acá yo encuentro varios ganglios que palpo sobre la cadena yugular, entonces uno dice, tiene adenopatías palpables en la cadena yugular. Después sigue hasta el hueco supraclavicular y en ese caso dice, tiene ganglios palpables supraclaviculares. A eso hay que describirlo en la historia clínica también. Las estrías rojas de la piel muchas veces aparecen, estrías como linfangitis, se denomina linfangitis, a una infección, por ejemplo, del dedo, una línea roja que la gente cree que si llega al corazón se muere. En realidad es solamente un conducto linfático que está infectado, inflamado, y se traduce como una línea roja, como la del latigazo del paciente que habíamos visto antes, solo que esto tiene un nacimiento, digamos, puede aparecer en el miembro inferior e ir subiendo, y parece, eso se llama linfangitis. Ahí está, linfangitis superficial, y son estrías rojas en la piel. Y a veces con la patología esta, las que se producen infecciones de la piel que hacen este tipo de erisipela, las erisipelas suelen aparecer de esta manera, con una línea roja que sube a veces, que es la linfangitis. Todo esto es una infección de la piel por un estreptococo, un estafilococo, etc. Se suele ver mucho en los ancianos. Y la linfangitis se suele ver una línea roja que no se observa muy bien, una línea roja que sube y que la gente tiene miedo que le llegue al corazón. Y después tenemos por el otro lado la obstrucción regional de la linfa, digamos, que es igual que la venosa, pero de linfa. Y si hay una obstrucción, por ejemplo, en este caso, se produce el linfedema, digamos, hay edema de material linfático que inyecta todo el tejido celular subcutáneo y produce este tipo de linfedemas. A veces es por resecciones de los ganglios linfáticos de acá arriba, por alguna lesión. Esto también puede estar provocado por parásitos. Algunos parásitos de allá de la India y eso pueden provocar linfedema. Muy importante los linfedemas en los miembros superiores, las pacientes que están operadas de cáncer de mama, donde le hacen vaciamiento axilar y a veces se produce. Hay que trabajar mucho en kinesiología para disminuir ese edema. Bueno, ahí están los ganglios linfáticos. Fíjense que acá se ve un ganglio linfático grande, que no se puede ver. Este es un hueco, esta es la clavícula y este es el hueco supraclavicular. Aquí se ve un gran ganglio linfático, igual que acá. Siempre hay alteraciones por enfermedad sistémica o por procesos de vecindad, como aquí puede ser algo que haya ocurrido acá, una faringitis, una infección dental. Ver las regiones comprometidas siempre, el tamaño, el número y la consistencia, muy importante, si este ganglio está duro y adherido, o si este está móvil y uno lo puede de alguna manera movilizar, hay que describir eso. ¿Y qué consistencia tiene? Si es duro, uno sospecha de metástasis de algún lugar, si es duro como piedra, y si no es inflamatorio, de alguna infección. ¿Y qué sensibilidad hay a la palpación de estos ganglios? Bueno, aparecen muchas enfermedades relacionadas con los ganglios, como el linfoma de Hodgkin y el no Hodgkin también, masas multilobuladas en varios lugares, por ejemplo, acá tiene otro, por eso dice y habla de masas multilobuladas por presión de varios ganglios, en general, se suele ver en el linfoma Hodgkin, tienden a confluir. La movilidad es importante, si se puede desplazar o si se encuentra adherido a planos profundos, esto tenemos que describirlo, y qué compromiso tienen con la piel. A veces se observan signos de inflamación cuando el ganglio está infectado y a veces no. Entonces también hay que describirlo. ¿Y qué lesiones hay en la vecindad? Por ejemplo, un tumor, una infección, ¿dónde apareció el problema y por qué el ganglio se inflamó? Pulso arterial.
¿Se acuerdan que habíamos visto lo del pulso en los signos vitales? Aquí, hasta ganglios linfáticos es piel, lesiones, coloración, todo lo que vimos. Pelo, uñas, ganglios linfáticos o sistema linfático. Eso vimos todo en el paciente que estamos examinando. Ahora pasamos al pulso arterial, a los signos vitales, mejor dicho, y entre ellos el pulso arterial, y vemos o analizamos en qué sitio se puede tomar. ¿Hay preguntas hasta aquí? Porque seguimos. Si no hay preguntas, continuamos. ¿Cómo vienen? ¿Vienen bien? De mi parte, bien, profe. ¿Todo bien? Bueno. La única que está escuchando parece que usted. Bueno, sigue escuchando un ratito más. Profe. Ya terminamos. Ahí está, Abdala también. ¿Qué dice Yamil? Sí. En cuanto a las uñas, así como el dedo, Sí, forma de palillo, ¿se puede dar también así sí, en el pie? Ah, sí, sí, en las falanges, en general la última falange. Se puede ver en el pie también, sí. No tanto como en la mano, porque la mano es más, tiene más, como te diría, más hábitat, digamos, tiene más lugar para desarrollarlo. Los piecitos están más pegados los dedos, pero también en la tercera falange del pie, si existe, las que existen, digamos. Bueno, continuamos. Vamos al pulso arterial. Acuérdense que esto después se pregunta y toda esa historia, y ustedes lo van a tener que responder como si fuera el Padre Nuestro. Definiendo lo que es el pulso arterial, ustedes saben que es la transmisión a través de las arterias, la onda vibratoria producida por las contracciones del ventrículo izquierdo. Bueno, después el famoso FRIT, que bueno, frecuencia, ritmo, rotatividad, todo eso ya saben de fisiología. Aquí está el pulso arterial, recordando cuál es la amplitud, la forma, cómo es la curva del pulso arterial, la frecuencia y el ritmo, la tensión y dureza, la amplitud y la forma, todo eso, el frita, digamos, tensión, dureza, amplitud, todo eso lo van a tener que explicar y van a tener que analizar cuando tomen un pulso, digamos. Tiene una onda sistólica, onda de percusión, tiene una incisura dícrota que no la van a sentir ustedes en la palpación, y después va a la diastólica. Ese es todo el pulso arterial, digamos, ¿eh? Nosotros podemos tomar el pulso en radial, humeral, carotilio, femoral y distal, y ahí lo ven. Analicen bien dónde se toma, cómo se toma. Todo esto se pregunta en el examen en general, y van a ver de abajo hacia arriba tienen el pulso tibial posterior, que es este que está acá, cómo se toma, el pulso pedio, y cómo se toma, el pulso popliteo, el pulso femoral, el pulso humeral y el pulso radial. ¿Lo tienen claro hasta ahí? Sí, profe. ¿Estamos ahí? Bueno, sigo. Ahí tienen los lugares donde se puede tomar el pulso, donde se nota mejor, digamos, los carotidios, los humerales, los femorales son los más lindos, el tibial posterior, y se va notando de manera, en la historia clínica a veces conviene hacer este dibujito y poner así, dos cruces, acá está bueno, acá está bueno, acá está bueno, acá no lo siento tan bien, pongo una cruz, y acá no le llega sangre, no lo siento al pulso, le pongo un negativo. Es para simplificar, para no escribir todo, pulso radial, pulso pedio, pulso femoral. Entonces hace este dibujito y pone acá abajo, ahí abajo no lo encuentro, digamos, ¿no? ¿Entiendes? Acá. Ahí no lo encuentro el pulso. Al paciente, digo, ¿no? Y se denomina pulso amplio magnus, está relacionado con el volumen de eyección aumentado del ventrículo izquierdo. En estados hiperkinéticos y en el bloqueo cardíaco completo se suelen ver pulsos que tienen una elevación importante, amplios, se denomina pulso magnus o amplio. Y pulso de mayor amplitud, aquí se pierde la morfología normal en la insuficiencia aórtica o en el ductus arterioso persistente. No es un pulso amplio y magno, sino que se alarga
un poco más. Pulso pequeño es cuando el paciente está chocado, el volumen de eyección está reducido, pero se conserva la morfología y tal vez esté un poco rápido, pero morfología conservada. Se observa también estenosis valvulares, infarto de miocardio, un paciente chocado en general, insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar severa. La forma de la onda habla de la cantidad de volumen sistólico que el corazón está expulsando, y ahí pulso Zeller, pulso Tardus, pulso Bifreen, pulso Dícroto. Esto ya es más de fisiología, pero ustedes sepan que se puede describir, digamos, en general, no con la palpación solamente, sino a veces haciendo las curvas, digamos, ¿no? Aquí lo tienen. El normal asciende con rapidez, se mantiene un tiempito en la cúspide, acá, y cae. Un poquito menos rápido que el ascenso. Tin, tac, ahí cae, ¿eh? Este es el normal. Es el normal. El pulso Zeller o martillo de agua tiene un rápido ascenso y descenso asociado a la amplitud aumentada. Es decir, este pulso Zeller se suele observar en la insuficiencia aórtica. Entonces, ustedes van a ver que el ventrículo lo que hace es, se comprime y empuja la sangre. Esa onda nosotros la vamos a percibir como onda de pulso allá afuera. Pero, como tiene una insuficiencia aórtica, la sangre refluye nuevamente por la insuficiencia aórtica y vuelve al ventrículo. Eso es lo que, por eso se llama Zeller o martillo de agua. Es como un martillazo que baja de golpe en la insuficiencia aórtica, significativa, no en todas. Pero hay otros signos para insuficiencia aórtica, no van a hacer diagnóstico de insuficiencia aórtica por el pulso solamente. Pero sube de golpe, pega el golpe arriba como martillo y baja profunda, rápida, porque no, la válvula aórtica está insuficiente, entonces se va para abajo y la sangre vuelve, digamos. El pulso tardus, en meseta o anacrónico, viejo, quiere decir tardus, viejo anacrónico, el ascenso es lento, la cúspide se aplana y después baja. Se observa en la estenosis aórtica, pero eso es porque acá al revés de la insuficiencia, que decíamos, la sangre, el ventrículo se contrae, empuja la sangre y después esa sangre vuelve a entrar porque la válvula está insuficiente. Eso es insuficiencia aórtica. En el caso de la estenosis aórtica, el corazón empuja, la válvula aórtica está chiquita, cerrada, le cuesta pasar o pasa más despacio, más lento, y eso nosotros lo vamos a palpar en el pulso, ¿no? Aplanada y sostenida, más largo, es más larga la parte alta. Bueno, el pulso Bifreen, que es un pulso más raro de encontrar, amplitud aumentada y doble cúspide. Es cuando tenés doble lesión aórtica e insuficiencia, digamos, lesión aórtica e insuficiencia aórtica pura acentuada. Tenés estenosis e insuficiencia, entonces a este se lo denomina Bifreen. Amplitud aumentada, tiene como una muesca, doble cúspide y después recién baja. Y el dícroto es una doble expansión, pero sin amplitud aumentada. La segunda es más débil y reforzada. Se ve en la fiebre tiroidea. Esto es muy difícil de observar. Se ve en todas las fiebres, en realidad los síndromes del pulso se ve alterado, pero por la frecuencia, digamos, más que nada. Entonces, es muy difícil que podamos observar una doble expansión sin amplitud aumentada. Esto es más para cuando uno realiza una curva del pulso, no para la palpación del pulso en general. Eso es lo que aparece en el pulso dícroto, pero bueno, en la fiebre tifoidea es más difícil. El alternante, este sí lo vemos siempre, en la insuficiencia ventricular izquierda, a veces se ve un pulso que es alto, amplio, y después otro que es más chiquito, y otro alternante, uno alto, uno bajo, uno alto, uno alto, amplio, uno parvus, uno alto, uno parvus, amplio y otro débil. Esta es la insuficiencia ventricular izquierda, en realidad. La bigeminia, o pulso bigeminado, se ve en la arritmia,
Cuando hay arritmia, el paciente tiene un pulso amplio, como este, seguido de otro un poco más chico, pero después hay una pausa larga y después otra vez dos. Por eso se denomina bigeminado. 1, 2, después pausa, 1, 2. Es diferente a este que no tiene alteración del ritmo. Este sí tiene alteración del ritmo, si no sería lo mismo. Por ejemplo, una pulsación normal seguida de otra más débil y anticipada, es la intrasístole, y seguida de una pausa más larga, que es una pausa. Cuando hay un latido anticipado, hay una pausa que hace el corazón y lo alarga a eso. Bueno, aquí, como decíamos, habíamos discutido toda esta historia y decíamos de 60 a 90 pulsaciones por minuto. Y en realidad, nosotros le pusimos de 60 a 100, ¿se acuerdan que habíamos dicho eso? En la hipertermia o en la fiebre, cada grado de fiebre el pulso sube 15 a 20 latidos. Si uno tiene 38 grados, seguramente tendrá entre 15 y 20 latidos más. Y si tiene 39 grados, tendrá entre 30 y 40 latidos más. Por ejemplo, 37, 70 pulsaciones, 39, 110 pulsaciones. Es esperado, digamos. La hipertermia hace levantar la frecuencia cardíaca o la frecuencia de pulso, que es taquifigmia en realidad. Si existe un pulso menor al esperado para la fiebre, se encuentra en bradicardia relativa. Por ejemplo, la fiebre tifoidea no suele tener, la fiebre tifoidea casi no hay ya, porque el tema de la rata, ¿se acuerdan de toda esa historia? Hay menos, digamos, en realidad, pero se suele observar como bradicardia relativa, digamos. Para 40 grados el paciente tiene una frecuencia de 60, 70. En la brucelosis, que es una enfermedad producida por la bruchela, que es de una enfermedad del campo, digamos, la meningitis, una inflamación de las meninges y en la tuberculosis. Suele aparecer una bradicardia relativa. Ahí tienen la bradifigmia, en realidad, la taquifigmia. Por encima de 90, por encima de 100 le pongo yo, taquifigmia, bradifigmia. Esas son alteraciones de la frecuencia. Decimos taquicardia relativa o taquifigmia relativa en la histeria, o pulso bajo, bradicardia o bradifigmia. En realidad, bradifigmia es cuando ellos le ponen aquí como cuando no tiene relación entre los latidos del corazón y el pulso. Pero nosotros denominamos a bradifigmia por debajo de 60, taquifigmia por encima de 100. Y también se acepta que uno diga este paciente está taquicárdico o bradicárdico. No nos vamos a poner tan exquisitos en eso. El pulso paradójico o de Kussmaul, este es un pulso de una patología, tiene baja amplitud y una desaparición del pulso con la inspiración. Es decir, la presión dentro del tórax aumenta en demasía y hace que el pulso desaparezca en el momento ese y se denomina pulso paradójico o de Kussmaul. Este paradójico que cuando baja el pulso, la presión venosa en la inspiración, en vez de colapsarse como es normal, se regurgita. Es decir, aumenta la presión aquí, aparece regurgitación de la vena yugular y se suele observar en el taponamiento cardíaco o en la pericarditis constrictiva. En realidad el paciente inspira y el pulso desaparece, digamos, ¿no? Paradójico es eso, que desaparece en el momento de la inspiración profunda. La vena yugular, aquí la tiene como dibujada, digamos, incrementada, y el pulso periférico se ve en la expiración, esto, perdón, y cuando el paciente inspira, del perímetro que tome aire, disminuye la presión de pulso, así, y en la expiración vuelve a retomar su normalidad. Pero sin embargo, en este mismo instante se incrementa la presión de la vena yugular. Eso lo vamos a ver en el taponamiento cardíaco y la pericarditis constrictiva. Pulso de shock o filiforme, esto lo van a ver por bajo del débito del gasto cardíaco y de la presión arterial. Cuando el paciente está shockado, herida penetrante en el abdomen, por ejemplo, entonces tiene un gran shock y ustedes van a ver que hay bajo débito cardíaco y la presión arterial está disminuida porque está cayendo, está perdiendo sangre, y eso es pulso, se le denomina pulso filiforme,
que es rápido y de escasa amplitud, tiqui, 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 rápido, tratando de compensar lo que está perdiendo. Bueno, aquí cuando hay una arritmia, por ejemplo en el corazón, que esto también nos sirve a nosotros para observar alguna arritmia que no tenemos en el monitor o en el electro, lo que vemos en una arritmia completa es un latido sí, otro nada o menos, se alarga o se achica esto, de nuevo empieza otro igual, otro más chico, esto es una arritmia completa. El pulso parvus y tardos es un pulso que se va alargando, pequeño, que se alarga y tarda, acuérdense que era estenosis de insuficiencia aórtica, y a veces existe esta arritmia respiratoria que se suele dar como pulso paradójico, que la inspiración está todo bien, pero cuando el paciente inspira se produce una taquifigmia un ratito y después vuelve a la normalidad. Bueno, aquí tienen los significados clínicos y los comentarios relacionados con los hallazgos anormales. Por ejemplo, un pulso hipokinético pequeño débil, ahí quiere decir que existe una disfunción sistólica, obstrucción al flujo salida del ventrículo izquierdo y en realidad es de baja amplitud. Otro hallazgo, pulso hiperkinético, grande, fuerte, que pega, tac, 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 es aumento de la presión en el ventrículo izquierdo o fracción de eyección con disminución de la resistencia, que es otra historia, pero ustedes sepan que el ventrículo izquierdo está aumentando su flujo, digamos. Se ve en insuficiencia aórtica, en la anemia, en la fiebre, la hipertrofia. Pulso de doble latido, tic, tic, para, tic, tic, para, tic, tic, 2 ondas palpables en cada ciclo. Puede ocurrir durante una sístole o una diástole. El pulso es anacrótico, biferien o dícroto, cualquiera de ellos, pero refleja algún trastorno en la diástole, digamos. Ustedes palpan la sístole y palpan otra sístole, pero la diástole no alcanza a cerrar, digamos. Entonces se produce el bisferien. El pulso anacrótico, que habíamos visto recién, en la insuficiencia aórtica, en la cardiopatía obstructiva, en el ductus arterioso persistente. Acuérdense, aquí, pulso filiforme, pulso paradójico y alteraciones de la frecuencia, y vean cómo se ve, de alguna manera, las distintas formas de pulso. Acá hay otro, pulso parvus o tardus, disminución de la presión, se ve en la estenosis aórtica, el biferien, en la coartación aórtica, el dícroto en la insuficiencia cardíaca, el alternante en la insuficiencia cardíaca, en el shock, y el bigeminado en las arritmias. Ustedes, para hacerla concreta, fácil y tranquila, ustedes toman el pulso del paciente en los lugares que vimos, acá en la carótida, en las axilas, en el humeral, en el femoral, en el popliteo, lo toman un minuto y describen: yo siento en este pulso lo siguiente, la frecuencia es de tanto, la regularidad está buena o está mala, la intensidad está buena o está mala, la tensión con la fuerza que tengo que hacer para comprimirlo es buena o es mala, y la amplitud está aceptable o no está aceptable. O sea, el famoso frita, ustedes lo describen y toman, dicen la frecuencia es tanto y después frita, digamos, frita sigue a F, digamos. Todas las características del pulso como para dar una idea. No se metan en diagnóstico porque esto ya está hecho con algún elemento que mide el pulso. Aquí está pulso paradójico, pequeño, bueno, todo lo que tienen, esto lo van a tener ustedes después. Hasta ahí, pulso arterial. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Seguimos. El pulso venoso, esta es otra historia que tenemos que ir mirando. Acuérdense que vimos todo piel, todo faneras, uñas, pelo, ganglios, etcétera. Pulso arterial. Ahora vamos al pulso venoso, que son oscilaciones de la vena yugular interna a través de la piel. Esta refleja cambios de presión de la aurícula derecha e indirectamente la dinámica del retorno venoso. O sea, nosotros vamos a mirar la vena yugular, las venas yugulares que están acá,
y vamos a observar cómo se comportan relacionadas con la dinámica del retorno venoso que tenemos en nuestro organismo, digamos. El paciente tiene que estar en el dorsal, con la cabeza hacia la izquierda o hacia la derecha, depende de lo que ustedes quieran ver, con el cuerpo inclinado en 45 grados. Se pueden reconocer dos ondas, A y B, pero no importa, ustedes vean si las venas se regurgitan o no se regurgitan. Esto es básicamente lo que tenemos que ver en el pulso venoso. Estas son las ondas que van a encontrar en el pulso venoso. Esta es la diástole, la sístole y la vuelta a la diástole. Este es el primer ruido cardíaco, este es el segundo. La onda se produce, onda A sube, onda C en el primer ruido cardíaco, cae, hace un descenso X, y en el segundo ruido cardíaco la onda B vuelve a descender en I. Todo esto es el pulso venoso. Nosotros lo único que vamos a hacer en semiología es, después esto se mide, pero nosotros vamos a mirar si la vena yugular interna del paciente se ingurgita o no se ingurgita. Eso es lo más importante. La onda A corresponde a la contracción auricular, la depresión X a la relajación y así. Estele sistólico, eso no importa. Ustedes van a ver cuando sea patológica que va a haber una onda gigante, va a ver que la vena yugular se ingurgita, o si no, la otra parte, en la parte posterior o colapso muy profundo, están relacionadas con otra patología. Pero esto es el diagrama de las ondas, no lo que vamos a ver nosotros. Esto no, esto tampoco. Y lo que acá tienen las alteraciones que se producen o que se ven en la ingurgitación de la vena yugular. Lo que nosotros tenemos que hacer es observar y describirla como vena yugular ingurgitada, vena yugular que se colapsa. Si está ingurgitada, significa que hay una resistencia al retorno venoso. Si se colapsa, significa que no hay resistencia al retorno venoso. Si está ingurgitada, decimos que es insuficiencia cardíaca, y si no está ingurgitada, decimos que el paciente está hipovolémico o normovolémico, digamos, y nada más. No nos metamos en todo esto, que después lo vamos a ver tranquilamente cuando veamos cardiovascular. Vamos a la presión arterial. Si no hay preguntas hasta aquí, vamos a la presión arterial. Díganme si hay alguna cosa. Volvemos, si no, seguimos. ¿Está bien? ¿Está todo bien? Muy bien, profe. Sí, profe. ¿Están vivos? Profe, Seguimos. Bueno, la presión arterial, ustedes ya saben cómo se toma, o por lo menos tienen idea de cómo se toma y qué significa. Esta es la fuerza que realiza la columna sanguínea sobre las paredes de la arteria. Esa es la presión sanguínea. La tensión arterial es la resistencia que las paredes ofrecen a ese volumen sanguíneo que se empuja desde el ventrículo, digamos. Todo está determinado por la contracción ventricular y por la resistencia de las arteriolas o las arterias afuera, digamos. Es como, acuérdense que el corazón es como una bomba, perdón. Él empuja el ventrículo y tiene que vencer la resistencia que le ofrece la aorta y todo lo demás para llegar hasta determinados lugares. Eso es presión arterial. Bueno, el otro día ya vimos esto, así que pasamos rápido. La máxima, la mínima, y la diferencia es la diferencial o de pulso. Ahí tienen cómo determinar la presión media, que es presión diastólica, más presión sistólica menos la diastólica, el tercio de la diastólica. Ahí lo terminan directamente, pueden hacerlo. Ahora hay elementos que miden directamente la presión media, que evitan todo ese cálculo, pero ahí lo pueden hacer. El fenómeno de Korotkov. La primera aparición, acuérdense que ustedes inflaban el manguito, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Y se busca la aparición de los ruidos claros. Después se vuelven más suaves, después se vuelven a intensificar y se hacen nítidos. En la cuarta fase bajan de intensidad, en la quinta fase desaparecen. Allá, en la primera fase es la tensión arterial sistólica y en la quinta fase es la tensión arterial diastólica. Una clasificación de la presión arterial también ya la saben, pero se los dejo después para que lo vean y lo tengan para imprimirlo. Y saber dónde lo clasificamos en hipertensión o hipotensión relacionada con los valores, ¿no?
Y vamos a la respiración, que es otra de las cosas que estamos mirando en el paciente que recién vimos. Piel, pelo, uñas, ganglios, pulso, presión, respiración. Ahí vamos y le miramos si es un varón, tiene una respiración abdominal, el diafragma baja, aumenta el diámetro de la panza, y eso es porque el diafragma baja y es porque es hombre. La mujer tiene una respiración torácica alta. Caso de, bueno, suelen ver en casos raros se altera, pero si no, la mujer no inspira y saca la panza como nosotros los hombres. La mujer inspira y la mantiene ahí. Mirar si tiene uso de músculos accesorios, eso es muy importante. Y vemos, y empecemos a especificar cosas que podemos encontrar. Por ejemplo, si hay una obstrucción en la vía, supónganse que ustedes están comiendo un durazno y se les va el carozo hacia el interior de la tráquea. Entonces lo que dicen es obstrucción de la vía aérea alta. Y empieza a aparecer el tiraje. Uno hace y respira de esa manera porque hay retracción de los huecos supraclaviculares y los espacios intercostales durante la inspiración, porque tiene obstrucción en la vía aérea alta. A eso que ese ruidito que yo hago, ¿sí? Se denomina tiraje. El tiraje es todo lo otro, ¿no? La retracción de los huecos, el uso de músculos accesorios, etc. Y el cornaje o estridor es el ruido que se produce debido a la dificultad del paso de aire. Usted tiene el carozo metido ahí en la tráquea y el paso de aire produce un ruido, un estridor o cornaje, como un cuerno que suena. Eso tienen que describirlo, mirarlo, por supuesto. ¿Cuál es la frecuencia respiratoria normal? Al aumento lo denominamos, acuérdense que yo les dije de 12 a 20, pero bueno, ahí está todo bien, no pasa nada. Digamos, puede haber variables. Ni 19 es taquipnea, en el caso de que 18, y así, ni 21 es taquipnea, salvo que uno lo entienda de esa manera. El aumento se le denomina taquipnea o taquipnea, se ve en los procesos pleuropulmonares, la falla de bomba o insuficiencia cardíaca, y polipnea es cuando es rápida y superficial, rápida y superficial. La disminución de la frecuencia respiratoria se denomina bradipnea y se ve en acidosis metabólica, uremia, etc. Aquí vamos a ver cuando la amplitud de la respiración se modifica y entonces metemos más aire del que habitualmente metemos. Acuérdense que el volumen corriente, o volumen tidal, es de 500 mililitros. Si nosotros metemos más y expiramos más, como si fuese cada uno un suspiro, a eso lo denominamos hipernea o hiperventilación. Se ve en la uremia, la cetoacidosis, respiración de Kussmaul se suele denominar, y el paciente respira profundo y acompasado, acabo de decirle, sucesión de suspiros. Y ahí tienen la ejemplificación gráfica, alta y baja, alta, profunda y baja. Este es Don Kussmaul. Bueno, el ritmo respiratorio nosotros tenemos que conocer porque esto se ve en las historias clínicas, bueno, cuando hay que describir y en los exámenes, etcétera, etcétera, se pregunta respiración de Cheyne-Stokes, respiración de Kussmaul, respiración de Biot. Lo van a ver en las bolillas. La respiración de Cheyne-Stokes habla del ritmo respiratorio. Hay periodos apneicos que alternan con respiraciones que van aumentando la amplitud para disminuir y el apneico. Todo esto que parece muy difícil es, el enfermo empieza con respiraciones pequeñas, así, la va aumentando, después empieza a disminuir. Disminuye, luego hace una pausa larga, que a veces dura varios minutos, que nos hacen pegar un susto importante, y después retoma otra vez la respiración y vuelve a hacer lo mismo. A eso se denomina respiración de Cheyne-Stokes. A veces hay 20 o 30 segundos donde aparece palidez, somnolencia, acidosis. Bastante importante la apnea, y apnea es sinónimo de muerte. Si uno no respira, muere. Entonces esta apnea nos asusta mucho. El periodo de hipernea, que es esta otra, dura alrededor de 40 segundos, como sensación de ahogo. Esta respiración se suele ver en las encefalopatías, en los traumatismos, en
en la acidosis metabólica, en la insuficiencia renal, etcétera, etcétera, etcétera. Muy importante. La respiración de Biot, que también se pregunta, es una respiración acompasada y ligeramente hipernéica. Esta es como cuando uno está cansado. Y es interrumpida irregularmente por súbitos, no como esta otra que va bajando de a poco, sino que en forma súbita el paciente hace apnea, deja de respirar, y después otra vez, y después para. No como la de Kuhn-Bauer, que va progresiva y baja progresiva. Y por último, la respiración atáxica o caótica irregular. Esta respira como puede y hay apnea de aparición caprichosa. Esta ya es prácticamente mortal. Así que sepan que está la atáxica, la caótica, la respiración de Biot, la de Kussmaul, que habíamos visto aquí. Está la de Kussmaul, respiración acidótica rápida, alta, hiperpnea, hiperventilación, polipnea, digamos. Así, ese es Don Kussmaul. Esta es la otra que sube, hiperpnea, baja, apnea, sube. Y esta es la de Biot, que está hiperpneica, pero de pronto se para. Y la táxica es caótica, como su nombre lo indica. Muy bien. Hasta ahí hemos llegado. Pero tengo para ustedes una sorpresa. Quería darles este pedacito de algo que siempre vemos en los pacientes que llegan a la consulta y que nosotros lo observamos, que podemos observarlo, digamos, antes de verle la piel y todo esto que vimos recién, porque el paciente le abrimos la puerta para que entre al consultorio y aparecen en este estado, digamos. Por ejemplo, actitud meningítica, con las extremidades flexionadas, cuello extendido, tienen una posición antálgica, etcétera. Son actitudes más que otra cosa, ¿eh? Esta es la actitud meningítica, el paciente está con los miembros flexionados, las piernas sobre los muslos y los muslos sobre el tórax, la panza, en actitud gatillo de fusil, se queda como un gatillo de fusil en el cúbito lateral, la cabeza está lateralizada, tiene... Profe, sí, te escucho. no se ve. Ah, ¿no se ve? Espera. Espera. Espérate un poquito. No se ve porque no le compartí. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ahí vamos. Vamos. O sea, que veníamos embalados. Paramos un poco. Ahí va. Es en realidad cómo vienen los pacientes. Esta es la actitud meningítica que les decía. Esta es la posición meningítica con gatillo de fusil. Piernas flexionadas sobre muslo, muslo sobre pelvis y sobre tórax, miembros flexionados. La fotofobia, que les decía que es la fobia a la luz. Fotofobia, evita el ruido, también tiene una forma especial, se tapa la cabeza, etcétera, si está despierto. ¿Cómo es la enfermedad de Parkinson? Otro paciente que vamos a ver frecuentemente, cómo está el paciente, cómo se presenta. Fíjense que está encorvado hacia adelante, tiene un cuentamoneda, un temblor que se denomina cuentamonedas, él hace así con las manitos, como contando monedas, tiene dificultad, agranda la base de sustentación, es lento en el movimiento voluntario, pero está muy lúcido, parece un paciente muy enfermo, pero sin embargo está lúcido y tiene esa dificultad de movimiento, de temblor. Esto solemos ver en la enfermedad de Parkinson. El paciente, este es el ejemplo del borracho, digamos, el borracho, ¿qué hace? Cuando toma mucho cerveza, mucho caipirosca o lo que fuera, aumenta la base de sustentación para no caerse, por supuesto, porque tiene alterado el cerebelo. Pero él también se ve en el paciente que tiene un tumor de cerebelo. La base de sustentación ancha y el cuerpo hacia adelante, como se para cualquier borracho que ustedes ven en la esquina, balanceándose en general. Facies, la parkinsoniana, por ejemplo, vamos a ver, para describir los
antes de empezar a ver cualquier otra cosa, cuando ustedes observan ya al enfermo. La mirada fija sin parpadeo, la cara grasosa, la mandíbula que tiene cialorrea, o sea, pérdida de saliva por los costados. El paciente senil, al que ustedes van a tener que ayudar también, y mucho, en los lugares donde trabajen, que da pasitos lentos de miedo a caerse, y uno pretende que el paciente haga pasos más largos, pero es porque él tiene miedo, tiene una lesión cerebral difusa, y va a pasitos demasiado cortos, tratando de agarrarse, y esa inseguridad misma hace que se caigan. Bueno, estas son piernas flexionadas en determinada forma, que van a ver muchos en los accidentes cerebrovasculares o infartos cerebrales que quedan con una paresia o plejía del miembro, en este caso izquierdo, superior, y del izquierdo inferior. Van a ver una marcha que se denomina helicópoda o de Todd, o marcha en guadaña también, porque lo van a ver por las calles caminando, tira la pierna hacia adelante así, y va haciendo como una marcha en guadaña, como una renguera exagerada. Esta no importa. La marcha atáxica o taloneante prácticamente no se ve, pero también con base ancha, lanza la extremidad y golpea con el talón. Y después la otra pierna y así. A esta se denomina taloneante. La marcha parkinsoniana, que ustedes ya la vieron, se dice que el parkinsoniano persigue su centro de gravedad, porque hasta que arranca, le cuesta, y después cuando arranca es como que va rapidito, como que persigue su centro de gravedad. Esta es la lección piramidal. La titubeante, que ya vimos, que es la lesión cerebelosa, ven que nosotros le decimos los borrachos viene cosiendo vereda, de una vereda a la otra, es zigzagueante, digamos, lesión cerebelosa, o acción cerebelosa del alcohol también. El estepage o marcha del gallo, que es por lesión del nervio ciático popliteo externo, que ustedes se acuerdan que da la vueltita ahí en la cabeza del peroné, y bueno, se produce la lesión por fractura del peroné o por lesión en la rodilla, y se lesiona el ciático popliteo externo. Levanta excesivamente la pierna, se cae el pie y después la apoya con el plano del pie. Se ve en las polineuropatías y en las lesiones del ciático popliteo externo. Es una mononeuritis, digamos, o una monoparesia. Esta no. Y esto todo no. Bueno, ¿hasta qué hora es? Hasta aquí creo que llegamos. Ya vamos a ir dejando esto. Por aquí, depende de la hora. ¿Qué hora es? 12:57. Sí, yo creo que aquí podemos dejar, si les parece bien. Seguimos la clase que viene con algunas otras cositas que tengo para darles ahí. Seguimos con la infección y todo ese tipo de cosas relacionadas con los pacientes que estamos viviendo, si Dios quiere. Bueno, hasta aquí llegamos. ¿Hay alguna pregunta, alguna cosa distinta? ¿O nos vamos? Hasta la semana que viene. ¿No hay preguntas? No fuimos, ya se está yendo la gente, así que nos vamos. Muy bien, profe. Bueno. Hasta luego. Chao,